El tema de hoy, hermanos, es la misericordia del Señor. Y quiero referirme en una forma puntual a un hombre de Dios llamado Jonás, a quien Dios envió a un lugar, hermanos, llamado Nínive. Pero él no fue donde Dios lo envió. Él partió hacia otro lugar, hacia Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse. Entró en esa nave, y se embarcó para ir a otra parte, para ir a otro lugar. Y dice que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El problema del profeta, hermanos, es que él tenía en el interior de su vida, tenía prejuicios, tenía problemas, porque Dios oyó en misericordia a la gente de Nínive y los perdonó. Por eso estamos hablando acerca de la misericordia, porque misericordia es merced, misericordia es bondad. Y una de las características que se predica y que se habla acerca de Dios y que acompaña frecuentemente, va acompañada por justicia, por fidelidad, por verdad, aleluya, por compasión. Además es un atributo de Dios, por el cual Dios perdona y remedia a sus criaturas. La misericordia se diferencia. Oiga bien, hermanos y hermanos. La misericordia se diferencia de la gracia, en que la gracia se considera al hombre como culpable, pero actuando en favor de él a pesar de su absoluta falta de méritos. Pero en la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de nuestro Dios. Y el énfasis de este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición mísera e impotente en que el hombre se encuentra. Entonces viene hacia el hombre, viene al encuentro de él la misericordia, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta misericordia, este favor inmerecido, viene a ayudarle. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, cuando el Señor le dio esa orden a Jonás, y Dios perdonó a los hombres de Nínive porque ellos se arrepintieron. Cuando vino palabra a los hombres de Nínive, una ciudad grande en extremo, entonces dice la palabra del Señor que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Oh, gracias al Señor Jesús. Gracias por el arrepentimiento. Gracias por ese cambio, por esa postura, por ese reconocimiento profundo desde lo más íntimo de ellos, de reconocer que lo que Dios les brindaba en el momento era misericordia, era el favor de Dios para ellos. Y dice la palabra del Señor en el libro de Jonás capítulo 3 y el versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive gloria al Señor, por mandato del rey y de sus grandes, es decir, de sus ministros y príncipes y todos los potentados de su momento, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento ni beban agua,
sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Oh, gloria a Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Estamos mirando la postura de estas personas que en el momento del juicio de Dios, en el momento del castigo por causa del pecado, ellos se arrepintieron, reconocieron su maldad, aleluya. Porque mire usted que Jonás, aunque iba de parte de Dios, no tenía en su corazón amor ni misericordia. Generalmente se le llama el profeta excéntrico, el profeta sin misericordia. De tal manera que Jonás estaba apesadumbrado en extremo y se enojó y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque eres bueno, santo, noble y justo. Oh, que si la humanidad pudiese comprender el corazón de Dios, que si la humanidad pudiese saber que juicio sin misericordia se hará con el que no tuviese misericordia y que la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué bueno conocer a fondo quién es nuestro Dios. Y dice Jonás: ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Pero Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Dios a Jonás: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Oiga bien. Oiga bien. Y él respondió a Dios. Le dijo, el Señor le dijo al profeta: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha
y su mano izquierda y muchos animales. Oiga, qué razón tan poderosa, qué razón tan grande de parte de Dios para Jonás. Aunque él vio la misericordia y el amor y la grandeza y el propósito que tenía el Señor en su santa voluntad, y le dijo que en esa ciudad había más de 120,000 personas, y le dijo que esas personas no sabían discernir entre lo malo y lo bueno, entre su mano derecha y su mano izquierda, y también de muchos animales. El ser humano, hermanos, es sin misericordia. Por eso David, alguna vez que él había pecado contra Dios y Dios le mandó a escoger entre varios castigos, es muy simple, porque David escogió caer en manos de Dios y no en la mano de los hombres, porque él dijo que Dios tendría de él misericordia, pero que el hombre jamás tendría misericordia. El significado real de esta palabra acerca de la misericordia muestra la justicia, la fidelidad, muestra la verdad y la compasión y otras cualidades divinas hacia el ser humano. Uno puede mirar que en el Antiguo Testamento ese vocablo se utiliza 246 veces, más de la mitad en los Salmos. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que el Señor es amor y Él es misericordia. Y dice que el verbo tiene tanto en connotación positiva y mostrar la verdad de Dios, la integridad de nuestro Dios. ¿Y cómo es que el Señor tiene compasión, tiene misericordia, tiene suma bondad para con el ser humano? Y hay algo que quisiera decirles, amados hermanos y amigos, escrito en el Evangelio según San Mateo, cuando el Señor en el Sermón del Monte les dice a ellos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 7. Porque es que la misericordia une, la misericordia transforma y hace que los hombres se miren con amor, con esa grandeza que solamente viene de parte de Dios, con esa admiración y ese deseo nacido de un corazón puro y perfecto, ese tender la mano, gloria al Señor, al otro, esa forma de tratarse las personas que realmente tienen misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria sea el que vive por los siglos. El Señor dice en su palabra que no quiere sacrificio, sino misericordia. Él dijo: ¿qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio. En el Evangelio según San Mateo,
en el capítulo 15 y el versículo 22, hay una expresión que me llama la atención. Cuando una mujer cananea llega a los pies del Señor y había salido de aquella región y clamaba diciéndole al Señor: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él nuevamente le dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos? Bendito sea el nombre de Jesús. Y ella dijo: Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Uno se asombra, hermanos, cuando leí esta parte. Me llené de total asombro, porque en ese momento, en el contexto general en que leemos esta escritura, sabemos que la palabra perro, decirle a una persona perro, era una ofensa tremenda, mucho más de tipo religioso. Pero ni siquiera el Señor le llamó perro, sino perrillo, era un diminutivo todavía más. Pero cuando uno sigue leyendo todo el contexto, se da cuenta de que hasta ese momento el ministerio del Señor estaba dirigido únicamente a la casa de Israel y no al pueblo judío, pues esta mujer era sirofenicia. Mire, era una mujer cananea, no era una mujer del pueblo de Dios. Sin embargo, ella comprendía la misericordia, ella comprendía del amor de Dios, porque había visto y oído de la grandeza de nuestro Salvador, de lo que Él es capaz de hacer cuando realmente una persona se arrepiente, cuando realmente una persona puede reconocer la majestad del Señor en su vida. Y mire usted que la persistencia de ella y la forma de ella dirigirse al Señor, la humillación, la profunda humillación, cuando dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué humildad! Oh Dios mío, qué humildad, qué forma de esta mujer llegar a la majestad, a la presencia del Señor. Ella reconociendo su condición y sabiendo de las promesas, porque ella le dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores, de sus amos. Gloria al Señor. Me asombra, mis amados hermanos. Ella llegó al Señor de forma directa. En cambio, acá en el capítulo que leemos acerca de Jonás, Jonás fue enviado en forma directa, como un mensajero para predicarle a la gente. Pero él fue egoísta. Él no quería que Dios los perdonara a ellos.
Ha de ser que Jonás tenía un prejuicio contra ellos. Jonás no quería esta raza, estas personas, porque mire que dijo: mucho me enojo hasta la muerte. Y tanto que él no quería ir. ¿Quién es el que se atreve a desobedecer a Dios? ¿Quién es? ¿Quién es capaz de desobedecer al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Que no puede entender acerca de la misericordia y del amor de Dios. Porque nosotros sabemos que la misericordia de Dios anula el juicio. La comprensión de Dios hace que todas las cosas que están en contra del pecador sean cambiadas. Porque ese es nuestro Dios. Porque ese es su amor y gracia. Porque esa es su bondad y maravilla. Amados hermanos y amigos, las cosas que el Señor hace para salvar al pecador son incomprensibles para la mente humana. Tenemos otro ejemplo de aquellos escribas y fariseos que habían quitado la llave de la sabiduría y del entendimiento para el que el común del pueblo no aprendiese a conocer del amor, de la misericordia del que vive por todos los siglos. La humanidad ha sido víctima de los religiosos que han tenido en sus manos el poder religioso y muchas veces el poder político, ¿por qué no? Y han tenido la oportunidad de que la gente sea salva. Pero nosotros podemos ver que muchos han descendido al sepulcro engañados por la idolatría, por el engaño y la mentira. Pero aquellos que han quitado la llave del conocimiento, que han quitado la llave para que la gente no se entregue realmente al Señor Jesucristo y han incurrido en un engaño terrible. Amados hermanos y amigos, debemos reconocer entonces lo que es nuestro Dios, su misericordia y su gracia para con todos nosotros. La Biblia dice que en el Evangelio según San Juan, gloria al Señor, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, aleluya, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora abre una puerta maravillosa y dice: el que en él cree no es condenado. Oiga bien, pero el que no cree ya ha sido condenado, o sea, condenado por su propio juicio. Él mismo se ha asesinado a sí mismo, se ha suicidado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él mismo se condena por su propio juicio, pero no es Dios, sino tu propio pecado, tu propia impiedad es la que te condena, no es Dios. Qué terrible es cuando las personas no quieren creer a Dios, cuando las personas no quieren entregar sus vidas al alto y sublime, al que todo lo ve, al que todo lo sabe, al que todo lo puede, aleluya. Es un llamado angustioso, por así decirlo, como pasó en el Titanic. Todos nosotros sabemos la historia.
En ese momento llegaba un auxilio. Desvíense, por favor. Pero había alguien dentro de la nave, el capitán de la nave, según estudios realizados e investigaciones. Después se supo que el capitán no quiso oír, no quiso obedecer y lanzó la embarcación hacia el peligro. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh, qué tristeza. Este hombre tenía en sus manos el poder, la llave para salvar a toda la tripulación y el barco no se hundiese. Pero por alguna razón secreta, no sabemos por qué él no quiso oír a nadie. Llegaron varios avisos hasta el punto que él no quiso, apagó el equipo. Digo, no se metan en los negocios de otros. Regañó a todas las personas que les alertaron contra el peligro. Amados amigos, hay una alerta a través de la humanidad. Hay una alerta a través del tiempo. Y esa alerta es la predicación diaria, momento a momento, del Evangelio del Señor Jesucristo, donde haces tú estar atento en este momento. Hace bien en arrepentirte y recibir al Señor Jesucristo en tu corazón como su único y suficiente Salvador personal. No huyas de la presencia del Rey. No te escondas de Él, porque no hay refugio, no hay escondedero en ninguna parte de Dios. Él te conoce a ti, Él sabe quién eres. Ven, entrega tu vida al Señor. Ven, amigo, arrepiéntete en este momento y recibe al Señor como tu único y suficiente Salvador personal. Porque Él conoce los deseos de tu alma. Él conoce qué es lo que tú quieres en lo más íntimo de tu ser. Y lo que me encanta es que Él dice: no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Amado hermano, amado amigo, recibe a mi Jesucristo en este momento. Haz un cambio de vida en este momento. Eso es lo que significa arrepentimiento, un cambio de vida. Un volverle el rostro al Señor y la espalda al mundo. Tú lo puedes hacer en este momento. No es difícil, ni para ti, ni para nadie. Es un momento especial. Puedes recibir al Señor y decirle: Señor, lávame con tu sangre. Límpiame, límpiame. Porque yo reconozco mis pecados. Reconozco que te he ofendido y que he hecho lo malo delante de tu presencia. Lávame, Dios, lávame con aquella sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor Jesús, Señor Jesús, amén y amén. Cada persona en este momento ha oído la palabra eterna del que vive. Queda de tu parte, amados amigos, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Que tú puedas entender y recibir en este momento al Señor Jesús. Padre, Cristo sea para todos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Desde Canadá.
Canadá. Transmitiendo para todo el mundo es La Voz de la Verdad, tu emisora. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.